Konnichiwa minasan, ¿o genki desu ka? Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer vídeo de gramática número 9 de Noken 3. Hoy vamos a aprender la forma humilde, kenjō-go. La forma humilde baja tu propia acción, así eleva a otra persona. Así que no es como yo hago, sino yo hago humildemente para usted. La forma gramatical es o y verbo, forma más, quitando más y shimasu. O, shimasu. A veces, en vez de o, se utiliza go, pero eso es cuando aquí es kango. He explicado en detalle qué es kango en mi vídeo de gramática número 7 de Noken 3. También podrías utilizar itashimasu en vez de shimasu. En ese caso, aún más cortés. El significado importante es bajar tu posición y respetar al otro. Se utiliza en contextos formales o de negocios, pero no se usan con todos los verbos, porque algunos verbos tienen su forma especial que hay que aprender de memoria. Lo aprendemos en otro vídeo. Kenjō-go solo se usa para uno mismo. Voy a informarle de la información necesaria. El verbo informar, hacerle saber, es shirasemasu. Shirasemasu. Aquí he quitado más, shirase y añadido o shimasu. Y antes añadimos o. Oshirase shimasu. Incluso más cortés, oshirase itashimasu. 必要な情報をお知らせしますをお知らせいたします。必要な情報をお知らせします。必要な情報をお知らせいたします。Yo voy a responder a su pregunta. El verbo responder, 答えます。Así que quitando más quedaría 答え、答え。Añadiendo o y final します。お答えします。O más cortés, お答えいたします。El verbo responder a siempre utilizaba la partícula ni. Algo ni o alguien ni 答えます。Pero en este caso sigue siendo igual. Algo ni o alguien ni お答えします。La pregunta, 質問. Pero ¿recordáis bicago que hemos aprendido en mi vídeo de gramática número 7? Aquí utilizamos bicago porque queda muy bien para siempre hablar con respetuosamente. En vez de 質問 utilizamos go. ご質問. La razón por qué no es o es porque 質問, esto es kango. Kango es las palabras de origen chino. ご質問にお答えしますをお答えいたします。ご質問にお答えします。ご質問にお答えいたします。Yo le explicaré en detalle más tarde. El verbo explicar, 説明します. En este caso, por mucho que quite します, también añadimos します, se quedan igual. Pero añadimos go porque 説明, esto es kango. ご説明しますo más cortés, ご説明いたします. El adjetivo detallado, adjetivo y, 詳しい, pero detalladamente, en detalle. Esto es adverbio. Convertimos este i a ku, 詳しく. Hay dos formas para decir más tarde, 後で y 後ほど.
後で es una expresión casual y cotidiana. Se usa con amigos, familias o con uno mismo. 後ほど es muy formal y se utiliza en contextos profesionales o formales. Transmite consideración, pero puede sonar demasiado formal entre amigos. 後ほど詳しくご説明します。をご説明いたします。後ほど詳しくご説明します。後ほど詳しくご説明いたします。De nuevo me pondré en contacto con usted sobre ese asunto. El verbo contactar, 連絡します。En este caso, esto es kango, así que utilizamos go. ご連絡します。o ご連絡いたします。sobre ese asunto, acerca de ese asunto. その件について、その件について。otra vez, de nuevo, nuevamente. Podría haber como もう一度、もう一回, esto es lo mismo, o 改めて。もう一度、もう一回 significa simplemente una vez más. Se centra en el número de veces. 改めて hacer algo otra vez, pero después de una pausa o en otra ocasión, con una actitud más formal, adecuada y consciente. Es decir, no es solo repetir algo, sino retomar algo o hacer de nuevo con un enfoque más formal después de una pausa. その件について改めてご連絡します。おご連絡いたします。その件について改めてご連絡します。その件について改めてご連絡いたします。Yo le guiaré hasta el lugar o hasta el sitio, así que no se preocupe. El verbo guiar, 案内します。Así que en este caso, ご案内します。o ご案内いたします。No se preocupe, puede estar tranquilo. Podemos decir de una forma muy respetuosa y formal, utilizando go aquí, ご安心ください。ご安心ください。Esta es forma más respetuosa que decir solamente 安心してください。Si decimos 安心してください o 安心してね, eso es más directo y más cercano. La diferencia con ご安心ください no es el significado, porque es lo mismo, sino en el nivel de la formalidad y la distancia con otra persona. El lugar, el sitio, in situ, 現地, 現地. La gente local, 現地の人, 現地の人. La hora local, 現地時間, 現地時間. 現地までご案内いたしますので、ご案内いたしますので、ご安心ください。Le voy a traer una bebida. Por favor, espere un momento. El verbo traer es 持ってきます。Pero en este caso no hay que decir hasta aquí más, sino como de 持ちます。お持ちします。お、お持ちいたします。Yo le traigo. Pero お持ちします
podría significar otra cosa de mochimasu, como yo le llevo una maleta, o mochishimasu también. Por favor, espere. ¿Sabíais? Matte kudasai. Pero matte kudasai es más directo y hay otro muy respetuosa. Omachi kudasai. Este no es la forma humilde, sino contrario. Esto es sonkeigo para elevar a otra persona. Omachi kudasai. Omachi kudasai. La bebida utilizando bikago o onomimono. Onomimono. Por favor, espere un momento. De forma muy respetuosa. Shoushou omachi kudasai. Este shoushou significa skoshi, chotto, un momento. Shoushou se utiliza muchísimo en negocios. Y esta expresión, shoushou omachi kudasai, esto para memorizar. Onomimono. Onomimono wo omochi shimasu o omochi itashimasu no de, omochi itashimasu no de, shoushou omachi kudasai. お飲み物をお持ちしますので、少々お待ちください。Cuando llegue la hora, le llamaremos. El verbo llamar, yobimasu. Así que, oyobi shimasu. Oyobi itashimasu. Llegar la hora. 時間になります。時間になります。La hora utilizamos con bikago. Añadimos o. お時間。Ha llegado la hora. お時間になりました。Desde nosotros, desde nuestra parte. こちらから。お時間になりましたら。たら。お時間になりましたら。こちらから。こちらからお呼びしますをお呼びいたします。お時間になりましたらこちらからお呼びします。お時間になりましたらこちらからお呼びいたします。¿Le ayudo? ¿Usted quiere que le ayude? Aquí utilizamos la expresión mashoka, el verbo ayudar, echar una mano, tetsudaimasu. Así que hasta ahora sabíamos tetsudaimashouka, pero en esta lección vamos a aprender de forma muy humilde. Así que tetsudaimasu se convierte en otetsudai shimasu o otetsudai itashimasu. Otetsudai shimasu. Shimashouka. Otetsudai itashimasu. Otetsudai itashimashouka. Otetsudai shimashouka. Otetsudai itashimashouka. ¿Quiere que le preste un paraguas? El verbo prestar. Kashimasu. Kashimasu. Así que hasta ahora decíamos kashimashouka. ¿Quiere usted que le preste? El paraguas. Casa. Casa. Así que casa o kashimashouka. Esta frase está muy bien, pero ahora vamos a hacer de forma más humilde. Casa o okashi shimashouka. O casa o okashi itashimashouka. Casa o okashi shimashouka. Casa o okashi itashimashouka. Ahora vamos a hacer examen de 3 traducciones al japonés utilizando de manera muy humilde. ¿Recordáis? O
o go. Aquí verbo en forma más, pero quitando más. Y añadimos しますo いたします。1番目。Profesora, yo le llevo su equipaje. Llevar en la forma humilde, お持ちしますo お持ちいたします。2番目。¿Quiere usted que yo le llame un taxi? Llamar en la forma muy humilde, お呼びしますo お呼びいたします。3番目、最後です。Un poquito más difícil. Le enviaré todos los documentos necesarios hoy mismo o a lo largo de hoy. El verbo enviar, 送ります。送ります。Ahora tienes que pensar la forma humilde. Antes de que termine el día, hoy mismo, a lo largo de hoy. 今日中に、今日中に、todo, すべて、すべて。El sinónimo de 全部, pero すべて suena más formal. No os confundáis lo que hemos aprendido en el video anterior. En ese caso era sonkeigo o ni narimas. Esto es la forma respetuosa. Hoy hemos aprendido kenjougo, la forma humilde, o go, shimasu. Si te ha gustado este video, por favor no te olvides de darme like y tu suscripción. Tu apoyo a través de la membresía o Super Thanks me ayudaría muchísimo. いかがでしたか？ここまで見てくださってどうもありがとうございます。今日は謙譲語を勉強しましたね。謙譲語の形はおまたはご、そして動詞のます形からますを取った形、それにしますまたはいたします。謙譲語は自分の行動を低くして、それで相手を高くする言い方です。例えば、お送りします。ご説明します。このように使います。謙譲語の意味は、ただ単に私はこれをしますではなくて、私はあなたのためにこれを丁寧にしますという気持ちです。特にビジネスシーン、仕事とか丁寧な会話でよく使われます。ここまで見てくださっているあなたに特別にあと5つ例文をプレゼントしますね。後ほどお電話いたします。お客様にメールをお送りいたします。新しい資料をお見せします。お客様に新しいプランをご提案いたします。今から内容を簡単にご説明しますね。いかがでしたか？わかりましたか？ぜひ何回も何回も聞いて、私と一緒に声を出して言ってみてくださいね。とてもいいリスニングの練習になりますよ。この動画が役に立ったなと思ってくださったら、ぜひいいねとチャンネル登録を忘れないでお願いいたします。そしてメンバーシップに入ってくださったらとても嬉しいです。メンバーシップでは優しい簡単な日本語で日本神話や日本のお話などをたくさん話しています。
ここでしか聞けない特別なストーリーです。日本語だけでもなるべくわかりやすいように簡単な言葉で丁寧に話しています。本当に心を込めて作っていますから、ぜひ聞いてほしいです。それからスーパーサンクスでの応援もとても助かります。私がこのチャンネルを続けていくための大きな大きな力になります。ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。